A propósito del Día de la Reforma, 31 de octubre, se cumplen 504 años de la Reforma protestante, de esa situación tan representativa que fue cuando Martín Lutero clavó las tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg. Eso fue en el año 1517. 504 años nos separan de ese acontecimiento. Y con motivo del Día de la Reforma, desde hoy temprano compartíamos y escuchábamos lo que es el himno de la Reforma, el himno que escribió el mismo Martín Lutero. Y quiero repasar las primeras líneas de esta letra, de este himno tan lindo, que dice: «Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo». Y sigue el himno, ya lo escuchamos, pero con total relación a lo que nos toca compartir hoy. Hoy justamente con este himno comenzábamos el día, pero nos toca estudiar la armadura de Dios. La armadura de Dios ya era el tema que dejamos pendiente desde la semana pasada y es el cuarto y último mensaje de la serie que habla del mundo natural y el mundo espiritual. Y ya lo vimos en la Biblia, ¿lo recuerdan? Aquel primer mensaje en donde aprendimos si puedo reprender o echar al diablo. Después, en el siguiente mensaje, en el segundo, hablamos sobre el mundo físico y el mundo espiritual. En el tercero, veíamos lo que es la verdadera guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Es el nombre que le dimos a ese mensaje, que fue el anterior a este. Y hoy nos toca, en el tema que vamos a exponer a continuación, la armadura de Dios. Así que los invito a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 6. Ya estuvimos hablando un poquito en el mensaje anterior, pero hoy vamos a estudiar bien lo que es la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, vamos a comenzar del versículo 12, dice así la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este texto ya venía del mensaje anterior. Recuerdan que comentábamos que en lugar de regiones celestes, como dice la versión 1960 de Reina Valera, la versión antigua decía en lugares altos. Y les había pedido que recuerden este término, lugares altos. ¿Y de dónde lo sacamos también la semana pasada? De la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, en donde leíamos que decía: derribando argumentos y toda altivez, dice la 60, y toda cosa alta, dice la versión antigua, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Con estos versículos llegamos a la conclusión de que la guerra espiritual es una pelea por la mente de las personas. La guerra espiritual es una pelea por la mente de las personas. Es contra toda ideología que se levanta contra la teología. Este es un breve repaso para conectar el mensaje anterior con el que comenzamos a ver hoy. Vamos a leer el texto de hoy, el texto que nos toca, a partir del versículo 13 de Efesios 6. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículos 13 al 17, terminamos de leer recién. Este es el texto de hoy, este es el texto tan famoso de la armadura de Dios. Y la imagen que quiere mostrar en estas palabras el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta, es la imagen de un soldado romano. Ahí lo vemos en la pantalla, un soldado romano con elementos que básicamente no son muy distintos a los que usan las Fuerzas Armadas de hoy. Tenemos que visualizar lo que Pablo está describiendo. Pablo está viendo un soldado romano y está escribiendo los elementos que tiene el soldado romano. Al leer este texto vemos que es notable la evidencia de que reafirma todo esto que venimos diciendo,
¿Qué quiero decir? Que la armadura de Dios, consta de todos elementos de defensa. Desde el principio de esta serie estamos diciendo que el Señor nos manda a resistir, a estar firmes, no a ir a atacar al diablo, a los demonios, ya lo hablamos. El Señor nos manda a resistir, a estar firmes. Y la armadura de Dios tiene esta característica, es una armadura para la defensa, es meramente defensiva con todos los elementos que tiene. Son elementos que nos dan seguridad. No son para ir al ataque. Pablo lo aclara muy bien en los primeros versículos. Vamos al 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Y para qué? Para que podáis resistir. Ahí está. Para que podáis resistir. Para defensa en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes. Esa es la posición. Esa es nuestra posición como salvados, como hijos de Dios. Firmes. Como la posición de soldados, ¿vieron? Cuando se le dice a un soldado firme, es una posición específica. En el versículo 14 lo dice bien claro Pablo. Estad, pues, firmes. Ahí está de nuevo la posición. Firme. Esa es la posición de un salvado, de un hijo de Dios. Y si vamos al versículo 11, no queda ninguna duda de lo que estamos mencionando. Dice así el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que estar firmes, firmes. Esa es una posición que es quieta, pero no es de descanso. Ahora que sabemos bien claramente a través de la Biblia cómo es nuestra posición como soldado de Jesucristo, vamos a ver en detalle cada elemento que compone la armadura de Dios. La armadura es de Dios y dice así, comenzamos con el primer punto, son 6. En el versículo 14 dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí vemos la imagen en las pantallas, vemos lo que es cada parte, la vamos a ir detallando con este gráfico, pero donde dice ceñidos los lomos con la verdad, porque el soldado ceñido quiere decir ajustado, estaba listo para cualquier contingencia. Ellos tenían un gran cinto que se ajustaba a sus ropas, ajustaba también su abrigo, sus pertrechos, y de la misma manera el cristiano tiene que estar ceñido, tiene que estar ajustado con la verdad. Un cristiano está listo para resistir firme, ajustado a la verdad. El segundo punto es la coraza de justicia, también en el versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es un elemento que cubre el pecho y la espalda del soldado, el torso, donde están los órganos que son los órganos vitales, los más importantes del cuerpo. Nuestra vitalidad está resguardada con la coraza de justicia, porque fuimos justificados, somos justos por gracia, por lo que hizo Jesús en la cruz, y eso nos salvó y cuida nuestra vida, la coraza de justicia. Punto número 3, el calzado. Calzados con el Evangelio de la Paz, dice así el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. En la Biblia antigua dice con la preparación del Evangelio de la Paz. Tenemos que prepararnos para predicar el Evangelio de la Paz. Tenemos que estar prestos, listos. El calzado es importantísimo para un soldado. En Malvinas, los ingleses tuvieron bastante problemas con sus botas porque no estaban preparadas para el tipo de combate que desplegaban. No estaban preparadas para el lugar en donde tuvieron que combatir. Las botas de los ingleses, los borcegos, se despegaban por la humedad del lugar. No estaban preparadas, era un calzado que no estaba presto. El calzado nos permite trasladarnos. Es un gran problema si el calzado no está preparado para lo que tenemos que hacer. Por eso la importancia del calzado para el salvado, que nos permite trasladarnos para llevar el Evangelio de la Paz. ¿Lo recuerdan al corazón misionero? Lo leímos muchas veces en Romanos 10:15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es una cita de Isaías, pero otra vez la imagen de los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio de la Paz. Eso es el punto número 3, la preparación del Evangelio, representada en el calzado del soldado. Punto número 4, el escudo de la fe.
Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo es donde iba la identificación del ejército. Hoy en día vemos, por ejemplo, los escudos de la policía, que dice en grandes letras, policía, o policía federal, o de lo que sea. En grandes letras, el escudo identifica al ejército, identifica a la fuerza. Bueno, la fe es nuestra identificación. La fe nos reclutó, usando un término militar. Somos del ejército de los salvos por gracia, por medio de la fe. Ahí está nuestra identificación. Y es solo la fe la que nos permite, y leo, apagar todos los dardos de fuego del maligno. Solo con fe. Ni con rituales, ni con actos de fe, ni con aceite, ni con agua, ni con pañuelos ungidos, ni con exorcismos. Solo el escudo de la fe permite apagar todos los dardos de fuego del maligno. Punto número 5. El yelmo de la salvación. Versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, lo que cubre la cabeza. Y dice que es el yelmo de la salvación. Decíamos que la verdadera guerra espiritual es por la mente de las personas. Es una guerra, una batalla por la mente de las personas. Bueno, la mente está alojada en la cabeza. Siempre hacemos el gesto de señalar la cabeza cuando hablamos de la mente. La salvación es el yelmo que protege la cabeza. La salvación es lo que protege nuestra mente. El diablo busca dominar la mente de las personas con ideologías, pensamientos elevados, como decíamos antes, filosofías, ya lo hablamos. Solo el yelmo de la salvación protege nuestra mente de la forma de pensar que tiene el diablo y el mundo que está gobernado por él. Nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. La salvación es el yelmo que protege nuestra cabeza, nuestra mente. Punto número 6. La espada del Espíritu. Dice también el versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es muy destacado este último punto de Pablo porque es la espada que es no solamente para defensa, sino también para ataque. Es el único elemento que tiene la armadura de Dios que también se puede usar para el ataque. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esto lo tenemos que tener bien en claro. El único elemento que tenemos para defendernos y para atacar es la palabra de Dios. Nosotros blandimos la palabra de Dios en defensa de la fe. La Reforma es un gran ejemplo de ello. Atacamos solo con la palabra todo lo que venga, porque nosotros estamos en una posición de firme, todo lo que venga lo atacamos con la palabra de Dios. Todo lo que venga a atacar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les leo un texto más, está en Hebreos 4:12 y dice así, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá también el autor de Hebreos usa el mismo ejemplo que tenemos en Efesios, que la palabra de Dios es como una espada que usaba un soldado romano, una espada de 2 filos. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Como conclusión, y mientras estamos firmes, podemos preguntarnos, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta está a continuación en el versículo 18 de Efesios 6. Dice así, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Jesús también lo dijo en Lucas 21:36, dice así, se los leo yo. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús lo decía esto hablando acerca del final de los tiempos, pero hacía el mismo llamado. Velad pues todo el tiempo orando, dijo Jesús. Y Jesús hablaba del final de los tiempos. Justamente nosotros estamos viviendo el final de los tiempos. Así que más que nunca tenemos que entender todos estos temas. La armadura de Dios es otro ejemplo de estar en Cristo. ¿Lo recuerdan? En Cristo, en Dios,
sometidos, metidos debajo de él, porque un soldado que se pone la armadura está sometido, está metido dentro de la armadura. Todos los mensajes que estuvimos hablando ya desde hace 4 semanas llegan a la misma pregunta, terminamos siempre igual. ¿Estás en Cristo? Es la única manera de resistir los ataques del diablo y de los demonios, solamente estando en Cristo. Por eso pregunto, ¿estás en Cristo? No hay otra forma, en ninguna parte del mundo, no hay otra forma de lograr estar en pie cuando todo termine. La guerra espiritual solamente la van a ganar los que están en Cristo, porque Él es el que gana. Los que estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el Evangelio que predicamos. Solamente hay salvación en Jesús, el Cristo. ¿Lo crees? Dios te bendiga.